para, ya. Ya, comencé entonces a grabar, ¿ya? Y entonces en este ejercicio, como te digo, tengo mu, este mu es el valor esperado. Esta es la varianza y esta es la desviación, que tiene las mismas características, pero igual las voy a anotar. En el caso, luego voy a borrar solamente esto. En el caso de mu, que es una letra de ese modo, una U rara, eso que es el valor esperado es lo mismo que la esperanza de X, y esta se va a calcular, alguien está tratando de ingresar, aquí. Esto se va a calcular sumando todos los productos, ¿ya? Desde que I es 1 hasta N de los X sub I por F de X sub I. ¿Ya? Esa es mi esperanza o es mi valor esperado, ¿ya? Y la varianza, esa misma varianza que nosotros calculábamos en la estadística descriptiva, que era el valor de la variable menos el valor de la media elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia. Ya, esto es más o menos lo mismo. Y en este caso, la varianza va a ser la sumatoria. ¿Ya? ¿Alguien está? La sumatoria desde que I es 1 hasta N de los X sub I menos el valor esperado en este caso. O sea, por eso elevado al cuadrado y multiplicado por f de x. Este mu, recuerden, tiene las mismas características que la media aritmética. Es por esa razón que esta fórmula es idéntica a la fórmula de la varianza, ¿ya? A la varianza calculada por lo que hicimos en estadística descriptiva. Esto es una medida de dispersión y esta es una medida de posición, ¿ya? Esto me indica el valor esperado, lo que yo espero obtener como resultado, y esto me indica cuán dispersos están los datos, ¿ah? Para obtener. Existe otra fórmula para calcular la varianza de X, y que es quizás un poquito más simple, no sé, pero la voy a anotar de todas maneras, ¿ya? Yo he anotado aquí varianza de X, en realidad porque es la que ocupamos en estadística descriptiva, esto representa lo mismo, pero en rigor esto debería ser este valor que tenemos acá, al cuadrado, ¿ya? Ese es lo que se usa en variable aleatoria, ¿ya? Esto es entonces la sumatoria que va a permitir calcular ¿qué cosa? Los x al cuadrado, esos se van a multiplicar por f de x. Todo esto va a estar, es un solo cálculo, por eso lo voy a encerrar en un paréntesis de corchete, y a eso le vamos a restar el valor esperado al cuadrado. Entonces, en el fondo es calcular la media aritmética de los valores al cuadrado menos el valor esperado, que es otra forma de calcular la varianza acá. Y por último, la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Ya. Esos son los datos, ¿ya? Las fórmulas. Valor esperado, varianza, dos formas de calcular, desviación estándar. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Para estos datos, vamos a calcular su valor esperado, su varianza y su desviación estándar. ¿Ya?
Entonces voy a esperar que copien estas fórmulas porque las vamos a ir ocupando y luego vamos a calcular. Yo siempre propongo que se utilice tablas como esta para poder calcular, porque hace que esto sea un poquito más ordenado, ¿ya? Y te ayuda a calcular. Ahí volví. Ahí volvió. Sí, se cortó la comunicación, estudiante. Hola, profe. Hola. ¿Quién está? ¿Está Gabriel? ¿Quién más está? Joaquín y Nico. Nico, Joaquín y Gabriel, sí. Ya. Hola, ¿cómo están? Oye, de repente esto... Hoy, de nuevo, ¿no? Ya. No se preocupe. Todavía no se cae. Leo. Ya. Hola. Hola, Martina. Ya. Entonces, quiero que les decía, me parece que estaba señalándole de que el cálculo siempre a mí me gusta hacerlo con tablitas, ¿ya? Porque las tablitas permiten que esto sea más ordenado. Entonces, quiero saber si lo copiaron porque voy a borrar, voy a dejar esto y esto, pero voy a borrar eso, ¿ya? Igual quedó grabado, Ya. así Ok. que... Es que lo vamos a ocupar porque yo voy a necesitar que ustedes me vayan también indicando cosas. ¿Ya lo puedo borrar? Ah, le voy a sacar una foto entonces. Ya. Mejor. Está la cámara al revés. Oye, fue súper raro porque se desconectó, pero volvió y permitió que ingresara la Martina. No sé si, porque, no sé, fue súper raro esto. Yo ya estaba, iba a enviarle un mensaje eh, por el teléfono. Qué raro. Ya iré a sacar la foto. Ya. Entonces, con una tablita vamos a ir calculando todo esto, chicos, ¿ya? Vamos a ir anotando aquí primero el valor de la variable, x. Luego vamos a tener f de x. O sea, voy a dar vuelta a esta tabla. ¿Para qué valores de x? Para 0, 1, 2, etc. 0, está grabando esto, así. 1, 2, y ahí estamos. ¿Ya? Entonces, f de x es 0,25, 0,50 y 0,25. ¿Ya? Entonces, lo primero es calcular la esperanza. Y la esperanza me dijo que era la sumatoria de qué cosa? De la multiplicación de x por f de x. Entonces, eso lo voy a anotar aquí. X por f de x. 0 por 0,25 es 0. 1 por 0,50, 0,50. Y 2 por 0,25, esto es 0,50. La sumatoria de todo esto, aquí voy a anotar la sumatoria. La sumatoria de todo esto es 50, esto es 1. O sea, la esperanza en esta variable en estudio está ingresando Vicente. La esperanza en esta variable en estudio es de 1. Vamos a calcular lo otro. Y lo otro es la varianza. Y hay dos formas. Yo propuse dos fórmulas ahí para calcular la varianza. ¿Ya? Y yo prefiero usar la segunda. ¿Ya? La segunda que dice que tengo que calcular primero la sumatoria ya de los x cuadrados. O sea, en el fondo es la esperanza de los x al cuadrado. Menos la esperanza.
¿Ya? Entonces, vamos a calcular eso. X cuadrado por f de x. 0 al cuadrado es 0. Por f de x esto es 0. 1 al cuadrado es 1. Por 0,50 esto es 0,50. 2 al cuadrado, esto es 4. 4 por 0,50, esto es 2,0. Si lo sumamos, esto me da como resultado 2,5. Entonces ahora yo necesito calcular esa varianza, y esa varianza, recordemos, es, ustedes la notaron, es la sumatoria de los x cuadrados por f de x menos mu al cuadrado, el valor esperado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese 2,5 yo debo calcular, va a ser 2,5 menos mu al cuadrado, y mu al cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces, la varianza va a ser 1,5. ¿Ya? Y ahora me piden calcular la desviación, y la desviación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque resulta que la desviación no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces, la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación va a ser raíz cuadrada de 1,5. Significa que la desviación es 1,22 y algo más, me parece. Entonces tengo la esperanza aquí, que este es mu. Primer cálculo, la varianza, que es esto de acá, de esta variable aleatoria discreta, y la desviación. ¿Ya? Entonces, la última clase, la clase antes de esta, yo les propuse una función que estaba expresada en un gráfico. ¿Ah? Y en ese gráfico lo que ustedes tenían que hacer era encontrar el valor de una constante y luego definir la función de densidad. ¿Ya? Todo eso lo deben tener ustedes. Y hoy completaba con esto, ¿ya? Con el caso de una variable aleatoria discreta a la que había que calcular su varianza, su esperanza o valor esperado y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces voy a proponer ahora dos ejemplos que tienen que ver con lo mismo. O sea, voy a entregar un gráfico al que le voy a pedir que ustedes calculen para ello la función de densidad de la variable, y además que encuentren, por supuesto, el valor de la constante que aparecerá ahí en incógnita, y luego un ejercicio de variable aleatoria discreta donde tengan que calcular valor esperado y varianza. ¿De acuerdo? Voy a esperar que copien esto para indicar el ejercicio. Una vez que copie el ejercicio a desarrollar, voy a detener la grabación porque no tiene sentido que esté ahí grabándose. ¿Ya? ¿Puedo borrar o aún no? Aún no. Ya. Me avisan, por favor.
Le saqué foto. Ah, Le saqué foto. ya. O sea que puedo borrar. Era un de grupo. Eh, sí, creo. Ya. Si es que no hay nadie copiando. ¿Puedo borrar? Ya. Entonces, sea la función de eh, variable aleatoria, ¿ya? Esta función de variable aleatoria va a estar representada por ya, y vamos a hacer un grafiquito aquí. Vamos a trabajar, tal como yo les decía, esencialmente con variable aleatoria discreta, porque los conocimientos que tenemos de cálculo, que son cero, ¿ya? No nos hacen posible trabajar de otro modo. Cero. Vamos a ponerle a este un valor 0,70 y vamos a partir desde por aquí un valor K y esto va a llegar hasta un valor 2. Ya. Con esa información, entonces, determinar la constante K, ¿ya? Y definir, primer punto, 2, definir función de densidad, ¿ya? ¿Cómo identifican cuál es la función de densidad? La función de densidad siempre va a plantear, sea f de x, llave 25, si x está entre 2 y 4, y 0 en caso contrario. Esa es la función de densidad, y eso es lo que tienen que encontrar. Pero tienen que encontrarla, ¿ya? Y no olvidar que la función de densidad, ¿cierto? El valor de esta función corresponde a esta área bajo esta curva. Entonces eso es lo que les va a permitir a ustedes determinar el valor de K. ¿Ya? Esa como primera pregunta. Este es casi idéntico al ejercicio que planteé yo en la clase pasada. Y ahora este otro. Determinar valor esperado. ¿Eso es de la misma tablita? ¿O es No, otra ahora actividad? voy a dar otro. Ah, ya. Determinar valor esperado, varianza y desviación estándar para esta función. X, f de x, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces esto va a ser 0, 1, 0,3. Profe, ¿Ah? ese símbolo que parece como 6 al lado del valor esperado, ¿es varianza? Esa es la varianza. En realidad, mira, lo voy a hacer más grande acá.
Esta es es la letra griega sigma. Es una cuestión así. Más o menos. Al lado, ¿ya? Ah. ¿Y esa cómo se llama? Esa le llaman sigma, creo que le llaman. La minúscula de sigma. Y elevado a 2 es varianza. Elevado a 2 es varianza y no elevado es desviación. Ya, vale. Ya. Ahí está la función. Se da los datos de esta función y se pide calcular valor esperado o esperanza, la varianza y la desviación. Esto lo hice acá yo recién. Este lo hice la clase pasada. Entonces, para que comiencen a hacerlo ustedes ahora. La idea es que lo hagan ustedes, porque tenemos que fijar pruebas. Entonces, Profe. voy a, aunque no nos guste, estamos fritos, tenemos que hacerlo nomás, pues chiquillos. A mí no me gustaría hacer pruebas, pero de verdad que voy a suspender la grabación, si no va a seguir grabando, ¿cierto? Ya dije.